Los años 70, en plena década de transformaciones sociales y culturales en los Estados Unidos, una mujer llamada Carla Moran vivía con sus hijos en un pequeño bungalow en la ciudad de Los Ángeles, California. Su rutina era tranquila, marcada por los cuidados domésticos y la crianza de los niños sola, después de la pérdida prematura de su marido. Carla tenía un trabajo modesto y pasaba los días entre el trabajo y las responsabilidades familiares, sin grandes complicaciones aparentes. Una noche silenciosa y aparentemente normal cambiaría para siempre la tranquilidad que Carla intentaba mantener en su vida. Mientras dormía, algo invadió su cuarto, no físicamente, pero de una forma tan real como cualquier otra amenaza. Durante el sueño, Carla fue violentamente atacada por una fuerza invisible, cuya presencia era palpable y sofocante. Ella despertó asustada, sintiéndose atrapada, incapaz de moverse o gritar, como si estuviera siendo dominada contra su voluntad. El ataque fue brutal e inesperado, causando en ella tanto daños físicos como traumas profundos en la mente. Ella relataría más tarde que sintió toques, presiones y movimientos extremadamente invasivos, como si estuviera siendo controlada contra su voluntad. Al final del episodio, Carla permaneció inmóvil en la cama durante varios minutos, tratando de entender lo que había ocurrido. Su cuerpo dolía y su respiración estaba acelerada. Ella miró alrededor y percibió que estaba completamente sola, pero la sensación de que algo aún estaba allí no la abandonaba. Al día siguiente, mientras intentaba retomar la rutina, Carla notó que la casa parecía diferente. Objetos comenzaron a moverse solos. Copas cayeron de la mesa sin motivo aparente, puertas golpeaban incluso cuando cerradas, y sonidos extraños resonaban por las paredes. Esos eventos eran inexplicables y perturbadores. No había viento, no había animales dentro de la casa, ni tampoco los niños estaban moviendo cosas. Era como si la propia casa hubiese cobrado vida, reaccionando a los sentimientos de miedo y confusión de Carla. Asustada y sin saber con quién compartir aquello, Carla decidió huir temporalmente con sus hijos. Buscó refugio en la casa de su mejor amiga, Cindy Nash, esperando encontrar un poco de paz lejos de aquel ambiente opresivo. En la casa de Cindy, Carla intentó relajarse, pero la sensación de estar siendo observada continuaba. Incluso distante de la casa, sentía que la entidad, o lo que fuera, aún estaba conectada a ella de alguna forma. Después de algunos días, convencida de que quizás todo no pasaba de un mal sueño prolongado, Carla resolvió volver a casa. Quería recuperar su normalidad, reconquistar el espacio que había perdido por el miedo. Pero al cruzar la puerta de entrada, notó un cambio inmediato en el aire. Se hizo más difícil respirar, como si el propio ambiente la rechazara. Y poco después, algo muy extraño ocurrió en el tráfico. Mientras conducía, su auto perdió el control repentinamente, incluso sin ningún problema mecánico visible. El volante giró solo, los frenos fallaron y el vehículo se desvió de forma abrupta, casi colisionando con otro automóvil. Carla escapó por poco de un accidente grave, pero salió del coche temblando y en shock. Esa experiencia solo aumentó su certeza de que algo sobrenatural estaba actuando contra ella, intentando hacerle daño. Cada vez más desesperada y sin entender qué estaba ocurriendo, Carla comenzó a buscar ayuda profesional, creyendo que tal vez un especialista pudiera dar sentido a todo eso. No sabía que esto sería solo el comienzo de un enfrentamiento constante con una fuerza invisible e implacable. Con el corazón lleno de miedo y confusión, Carla decidió que necesitaba ayuda. Su estado emocional era frágil, y los eventos inexplicables se estaban volviendo cada vez más frecuentes y aterradores. Su mejor amiga, Cindy Nash, al ver lo angustiada que Carla estaba, insistió en que buscara a un profesional de salud mental. Después de todo, quizás hubiera una explicación psicológica para todo ello. Reluctante, pero consciente de que no podía seguir sola, Carla concertó una cita con el Dr. Schneiderman, un psiquiatra respetado en la región. Esperaba encontrar respuestas, o al menos, algún alivio para su mente cansada. Al llegar al consultorio del médico, Carla estaba tensa. Usaba ropa discreta y parecía nerviosa, mirando a su alrededor como si temiera que algo la siguiera hasta allí. Durante la sesión,
Contó al doctor Schneiderman sobre la noche en que fue violentada por una fuerza invisible, sobre los objetos que se movían solos y sobre el coche que casi la mató. Cada palabra salía con dificultad, como si admitirla en voz alta la hiciera aún más real. El médico escuchó atentamente, haciendo anotaciones e interrumpiendo solo para aclarar algunos puntos. Parecía comprensivo, pero su expresión denotaba escepticismo. Después de escuchar todo, el doctor Schneiderman sugirió que Carla podría estar viviendo un momento psicológico delicado, tal vez desencadenado por traumas antiguos o presiones emocionales acumuladas. Incluso sin negar sus experiencias, él creía que parte de lo que describía podría ser resultado de disturbios mentales, como alucinaciones o episodios disociativos causados por estrés extremo. Carla, sin embargo, mostró al médico marcas visibles en su cuerpo, hematomas y rasguños que aparecían sin explicación. Algunos estaban en lugares difíciles de alcanzar, lo cual reforzaba su versión de que nada de eso era autoinfligido. El doctor Schneiderman examinó las lesiones con cuidado, pero mantuvo su postura inicial. Aunque físicas, podrían tener origen psicológico, como manifestaciones corporales de un trauma profundo. A pesar de eso, aceptó continuar con el seguimiento, prometiendo mantener la mente abierta. Dijo que quería entender mejor el ambiente donde Carla vivía y cómo los hijos reaccionaban a la situación. Pocos días después, el psiquiatra visitó la casa de Carla, donde tuvo la oportunidad de conocer a sus hijos y observar el entorno donde supuestamente ocurrían los eventos. Durante esa visita, Carla le contó sobre su pasado difícil. Había sido víctima de abuso sexual cuando niña, quedó embarazada joven y perdió a su primer marido en circunstancias trágicas. Esas revelaciones hicieron que el doctor Schneiderman se convenciera aún más de que el problema era interno, un eco de traumas antiguos que ahora se manifestaban de formas extrañas y aterradoras. Sin embargo, mientras conversaban, algo inesperado ocurrió dentro de la propia casa, ante los ojos del médico. Un evento que, aunque breve, dejaría dudas flotando en el aire y comenzaría a debilitar la certeza del propio doctor Schneiderman. Después de la visita a casa de Carla, el doctor Schneiderman regresó a su consultorio aún afectado por lo que había presenciado. Aunque intentaba mantener su postura profesional, algo en esa escena no parecía encajar en ninguna explicación lógica. Pocos días después, convocó una reunión con otros psiquiatras del mismo grupo médico para compartir el caso. En aquella ocasión, presentó los síntomas de Carla, los relatos de eventos sobrenaturales y las marcas físicas encontradas en su cuerpo. Entre los presentes estaba el doctor Weber, un colega más escéptico y menos dispuesto a considerar cualquier posibilidad fuera del campo científico. Creía firmemente que todo era producto de la mente de Carla, alimentado por traumas antiguos y frustraciones emocionales. Durante la discusión, el doctor Weber sugirió que Carla estaría viviendo una especie de ilusión colectiva, donde ella misma creaba situaciones que terminaban influyendo en sus hijos e incluso en otras personas a su alrededor. Según él, la combinación de pasado traumático, soledad afectiva y presiones cotidianas podrían haber generado una forma de delirio sensorial, capaz de confundir realidad con imaginación. Mientras tanto, Carla aguardaba en casa, sin saber las teorías de los médicos sobre su vida. Sentía miedo constante, pero aún mantenía la esperanza de que alguien pudiera entender lo que vivía. Pero la entidad, o lo que fuera, no estaba dispuesta a dejarla respirar. Aquella misma noche, mientras dormía, Carla fue atacada nuevamente, esta vez de una manera aún más perturbadora. Despertó con sensaciones intensas de toques invasivos, como si manos invisibles estuvieran explorando su cuerpo con intenciones maliciosas. Su corazón aceleró y trató de gritar, pero su voz desapareció como si estuviera siendo ahogada por una fuerza superior. Para empeorar, sus hijos, que dormían en la habitación de al lado, oyeron los sonidos extraños y entraron corriendo. Lo que vieron los impactó profundamente. Carla estaba paralizada en la cama, con expresión de terror, mientras objetos volaban por la habitación. Su hijo mayor, movido por el instinto de proteger a su madre, intentó intervenir. Pero al acercarse a la cama, recibió una descarga eléctrica fuerte suficiente para tirarlo al suelo. El niño cayó inconsciente durante unos segundos, y al recobrar el sentido, notó que su muñeca estaba hinchada y dolorida,
como si estuviera rota. Miró asustado a Carla, que aún estaba inmóvil, como si estuviera atrapada en otro plano de la realidad. Cuando finalmente pudo moverse, Carla corrió hacia su hijo, llorando y pidiendo disculpas por haberlo puesto en peligro. Sabía que aquello no era solo una batalla personal. Ahora sus hijos también estaban involucrados. A pesar del trauma, el niño insistió en que había visto algo. Dijo que no era solo viento o imaginación. Había algo allí, suspendido sobre su madre, haciendo cosas que nunca antes había visto. Carla, desesperada, llamó inmediatamente al doctor Schneiderman, contándole lo ocurrido y exigiendo respuestas. Preguntó si era posible que una entidad realmente estuviera causando eso, o si estaba perdiendo totalmente el control de su mente. El médico escuchó en silencio, visiblemente afectado por el relato. Por primera vez, comenzó a dudar de sus propias certezas. Quizás hubiera algo más allá de la comprensión humana actuando allí, y Carla no estaba inventando nada. Al día siguiente, Carla fue llevada al hospital junto con su hijo, quien sufría dolores en la muñeca y temblaba de miedo al hablar sobre lo que había visto. Mientras los médicos examinaban al niño, Carla permaneció sentada en silencio, mirando fijamente el suelo. Parecía agotada, como si cada nueva experiencia estuviera robando un poco más de su fuerza. Al salir del hospital, decidió volver a casa, aunque sin sentir seguridad. Sabía que huir no resolvería nada. Aquello la seguía, independientemente de donde estuviera. De vuelta al bungalow, llamó nuevamente al doctor Schneiderman pidiendo ayuda urgente. Esta vez, él prometió venir personalmente, queriendo ver por sí mismo lo que estaba ocurriendo. Cuando el psiquiatra llegó, notó que el ambiente era diferente al anterior. Había una sensación de presión en el aire, como si algo invisible estuviera observando cada movimiento de ambos. Carla contó todo con detalles. Las voces susurradas durante la noche, las marcas que aparecían de la nada, los objetos que se movían solos. Y, por primera vez, mencionó que la entidad parecía tener un deseo específico: controlarla. El doctor Schneiderman escuchaba con atención, pero aún intentaba mantener su postura racional. Sugirió internación temporal para observación, creyendo que tal vez eso pudiera ayudar a Carla a entender mejor lo que estaba pasando con ella. Sin embargo, Carla reaccionó con ira y frustración. Se negaba a creer que todo fuera solo producto de la mente. «¿Cómo puedes pensar que yo inventaría esto?», preguntó, visiblemente herida. Durante la conversación, el médico hizo una sugerencia aún más delicada: que Carla podría estar proyectando sentimientos confusos sobre su propia familia. Llegó incluso a insinuar que sus sentimientos hacia su hijo podrían estar distorsionados. Esa idea fue como un golpe directo. Carla rompió a llorar y mandó al psiquiatra a casa inmediatamente. Se sentía traicionada, como si estuviera siendo tratada como loca, cuando todo lo que quería era ser escuchada y comprendida. Sola nuevamente, buscó consuelo en Cindy, su amiga de confianza. Las dos hablaron durante horas, y Carla desahogó todo, desde el ataque hasta la última conversación con el médico. Fue entonces cuando Cindy decidió que necesitaban buscar respuestas fuera del mundo médico tradicional. Si los profesionales de la salud mental no le creían, quizás alguien del otro lado, lo sobrenatural, pudiera ayudar. Juntas, visitaron una librería especializada en ocultismo y parapsicología. Allí encontraron a dos investigadores que estudiaban casos como el de Carla desde hacía años. Inicialmente escépticos, los parapsicólogos escucharon atentamente el relato de Carla. Al percibir cuán afectada y sincera estaba, decidieron visitar su casa para investigar personalmente. Fue la primera vez que Carla vio señales de esperanza. Por primera vez, alguien creía en ella, o al menos estaba dispuesto a descubrir la verdad. Al día siguiente, los parapsicólogos regresaron acompañados del Dr. Cooley, un hombre de mediana edad, vestido discretamente y llevando una carpeta llena de anotaciones. Con él vinieron equipos avanzados, cámaras nocturnas, sensores térmicos y dispositivos capaces de detectar alteraciones magnéticas en el entorno. Era evidente que tomaba el caso en serio, y esto trajo algo de paz a la mente de Carla. Con los equipos montados y el entorno preparado,
La equipe de parapsicólogos inició una vigilancia detallada dentro de la casa de Carla. El objetivo era capturar cualquier señal que pudiera analizarse después. Sonidos, imágenes o alteraciones en la energía del lugar. El Dr. Cooley, líder de la equipe, explicó a Carla que muchos casos similares eran difíciles de probar, pero que ya había testificado fenómenos semejantes en otras investigaciones. Esto trajo un poco de alivio a la mujer, que finalmente se sentía escuchada. Durante las primeras horas de observación, nada inusual ocurrió. Los investigadores anotaban datos, hacían ajustes en los equipos y conversaban entre sí, manteniendo un clima ligero para no dejar a Carla más nerviosa de lo que ya estaba. Pero cerca de la medianoche, algo cambió. La temperatura del dormitorio principal comenzó a caer repentinamente, incluso con el calefactor funcionando normalmente. Carla, sentada en el sofá, sintió escalofríos al notar el frío intenso invadiendo su cuerpo. Uno de los sensores magnéticos comenzó a sonar, indicando una fuerte anomalía en el entorno. Al mismo tiempo, el grabador capturó un sonido bajo, como un murmullo distante, proveniente de ninguna dirección visible. El Dr. Cooley encendió una linterna y caminó lentamente por el pasillo, mientras otros miembros del equipo monitoreaban las cámaras. De repente, un grito ahogado resonó desde la sala de estar. Era Carla, que intentaba levantarse, pero parecía atrapada. Miraba a todos con los ojos llenos de miedo, sin poder hablar. Su cuerpo estaba rígido, como si manos invisibles la estuvieran sosteniendo con fuerza. Los investigadores corrieron hacia ella, pero no lograron ver nada físico que la retuviera. Fue entonces cuando una de las cámaras nocturnas capturó una figura oscura moviéndose rápidamente por el pasillo. Era solo una sombra, pero su forma parecía humana y estaba claramente presente en la grabación. El Dr. Cooley quedó impresionado. Pasó años estudiando casos paranormales, pero pocos tenían evidencias tan claras como aquella. Esto no es fraude, dijo, mirando directamente a Carla. Algo está aquí. La equipe decidió continuar la vigilancia por algunas horas más, aumentando el número de cámaras y posicionando los sensores en puntos estratégicos de la casa. Querían capturar más información antes de terminar la investigación inicial. En ese momento, el Dr. Schneiderman apareció en la puerta de la casa, sorprendiendo a todos. Había descubierto que Carla trabajaba con parapsicólogos y quiso saber por qué. Al entrar, notó que el ambiente era diferente. Intentó convencer a Carla de que todo aún podría tener una explicación racional, sugiriendo que tal vez fuera un problema ambiental o incluso un caso de ilusión colectiva. Pero al ver las imágenes captadas por la cámara, se calló. Por algunos segundos, el Dr. Schneiderman permaneció en silencio, mirando fijamente la pantalla. La imagen mostraba claramente una figura oscura deslizándose por el pasillo, como si tuviera conciencia propia. Sin viento, sin corriente eléctrica, sin explicación lógica. Después de eso, se volvió hacia Carla y pidió disculpas por haber dudado de ella. Tal vez he sido muy rápido al juzgar, admitió con voz más suave. Si me necesitas, estaré aquí. No como médico, sino como alguien que ahora entiende que esto es real. Carla, emocionada, agradeció. Por primera vez, alguien que había dudado de ella reconoció la verdad. Aunque aún temía la presencia que la acosaba, se sentía más fuerte, sabiendo que tenía aliados en la batalla contra lo invisible. Tras días de investigación intensa, Carla comenzó a sentirse un poco más segura. La presencia de los parapsicólogos en su casa trajo alivio. No estaba sola en esa batalla silenciosa contra algo que parecía imposible de combatir. Entre las pocas personas con quienes mantenía contacto estaba su novio de la época, Jerry Anderson, un hombre tranquilo y atento que intentaba apoyarla de la mejor manera posible. Un día, Jerry decidió visitar a Carla por la noche, creyendo que podría ayudarla a relajarse un poco. Sabía del caso, pero aún tenía dudas sobre la veracidad de todo ello. Como muchos, pensaba que parte de la historia podía ser exagero o producto de estrés extremo. Carla lo recibió con cariño, pero advirtió que el ambiente aún era tenso. «Puedes quedarte aquí», dijo, «pero sepa que pueden ocurrir cosas extrañas». Jerry sonrió levemente,
sin imaginar que pronto sería testigo de algo que cambiaría su visión para siempre. Durante la noche, mientras los dos conversaban en la sala, el clima dentro de la casa comenzó a enfriarse lentamente. Primero fue solo un leve frío, como si una ventana hubiera sido abierta. Pero rápidamente la temperatura bajó tanto que ambos comenzaron a temblar. Los sonidos comenzaron después, susurros bajos, casi inaudibles, provenientes de lugares donde nadie estaba. Jerry miró a su alrededor, confundido, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, Carla ya conocía esos signos y sintió su corazón acelerarse. De repente, Carla fue jalada violentamente hacia atrás, incluso sin que nadie la tocara. Cayó en la cama y parecía quedarse inmovilizada, como si manos invisibles la estuvieran sujetando con fuerza. Su cuerpo se retorcía involuntariamente, y gemía de dolor y miedo. Jerry corrió hacia ella, intentando levantarla, pero no podía moverla. Era como si algo muy fuerte la estuviera manteniendo inmóvil. Gritó su nombre varias veces, pero ella no respondía. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algún punto invisible en el aire. Entonces comenzaron cosas peores. Carla fue tocada por algo que no se veía. Dedos invisibles recorrían su cuerpo, haciéndola emitir sonidos de rechazo y desesperación. Intentaba luchar, pero no podía moverse. Jerry, horrorizado, intentó intervenir físicamente, pero cada vez que se acercaba a ella, una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. Una de ellas lo lanzó contra la pared con tanta violencia que quedó momentáneamente sin aire. Fue en ese momento que el hijo de Carla entró en la habitación, atraído por los gritos. El niño, aún traumatizado por el ataque anterior, vio a Jerry cerca de su madre, y sin entender lo que estaba ocurriendo, pensó que estaba lastimándola. Sin pensarlo dos veces, el niño agarró a Jerry con toda su fuerza, intentando alejarlo de Carla. «No la toques», gritaba, mientras golpeaba al hombre repetidamente. Jerry, aún en shock, no reaccionó. Solo intentaba explicar que no estaba haciendo daño alguno. Después de varios minutos caóticos, Carla finalmente fue liberada. Respiró profundamente, temblando, y miró a Jerry con ojos llenos de lágrimas. «¿Lo viste?», preguntó con voz débil. Jerry asintió, mudo, aún procesando lo que acababa de vivir. Los dos decidieron salir de la casa inmediatamente y llevaron a Carla al hospital, donde sería examinada físicamente. Allí, los médicos confirmaron marcas recientes en su cuerpo, hematomas y rasguños inexplicables. Esa noche, Jerry tomó una decisión difícil. Al salir del hospital, le dijo a Carla que necesitaba alejarse. «Quería ayudarte», dijo, emocionado. «Pero no sé cómo lidiar con esto. Es más grande que cualquiera de nosotros». Después del rompimiento con Jerry y los recientes ataques cada vez más violentos, Carla supo que no podría seguir viviendo en esa casa. La entidad parecía tener un foco claro en ella, y estaba volviéndose más fuerte. A pesar del miedo, decidió seguir adelante con un plan elaborado por los parapsicólogos liderados por el Dr. Cooley. Propusieron un experimento inusual: atraer a la entidad a un entorno controlado y tratar de contenerla físicamente. El plan era ambicioso. Se construiría una réplica exacta de la casa de Carla en un laboratorio especializado. Todos los cuartos serían reproducidos con detalles, incluyendo muebles, objetos personales e incluso olores familiares. La idea era crear un ambiente donde la entidad se sintiera en casa, atrayéndola hacia adentro. Una vez allí, usarían chorros de helio líquido para congelarla, intentando inmovilizarla físicamente. Carla dudó al principio, pero luego aceptó. Quería respuestas, y si eso pudiera ayudar a otras personas en el futuro, valdría la pena arriesgarse. Además, se sentía cansada de huir. Era hora de enfrentar lo que la perseguía. Días antes de comenzar el experimento, el Dr. Schneiderman apareció nuevamente. Había cambiado mucho desde el inicio del caso. Ahora creía plenamente en Carla y quería asegurarse de que estuviera segura. Habló con ella en privado, ofreciendo ayuda médica, psicológica y, sobre todo, emocional. Pero también admitió algo inesperado. Había desarrollado un interés personal por ella, no solo como paciente, sino como mujer.
Carla escuchó en silencio, sorprendida, pero no correspondió al sentimiento. Necesitaba apoyo, no romance. Te necesito como amigo, dijo gentilmente. El médico asintió, entendiendo, y prometió estar allí para lo que hiciera falta. El día del experimento, todo fue preparado con cuidado. La equipe montó cámaras, sensores y equipos de emergencia. Carla entró en la casa falsa acompañada solo por algunos miembros del equipo, lista para enfrentar su mayor miedo. Durante las primeras horas, nada ocurrió. El ambiente permaneció calmado, casi tranquilizador. Los investigadores comenzaron a pensar que la entidad no vendría, o tal vez había perdido el interés. Pero entonces, sin aviso previo, la temperatura bajó drásticamente. Las luces parpadearon, y Carla sintió el mismo frío familiar recorrer su espina dorsal. Miró al doctor Cooley y susurró, «Ella está aquí». En cuestión de segundos, los chorros de helio fueron activados, liberando una niebla densa y fría por todo el entorno. El objetivo era atrapar a la entidad en una masa sólida, haciéndola visible y vulnerable. Pero algo inesperado ocurrió. La entidad, lejos de ser contenida, pareció asumir el control de los propios chorros. Las tuberías comenzaron a moverse solas, dirigiendo el helio directamente hacia Carla. Ella gritó de miedo, corriendo para protegerse, pero no había a dónde huir. Fue en ese momento crítico que el doctor Schneiderman tomó una decisión arriesgada. Entró en la casa para salvarla. Mientras el helio líquido inundaba el entorno, corrió hacia Carla, la agarró con fuerza y la sacó, momentos antes de que los tanques explotaran en una explosión de vapor y hielo. Al mirar hacia atrás, vieron una figura atrapada en una enorme masa de hielo. La entidad, finalmente visible. Después de la explosión de los tanques de helio líquido, el laboratorio quedó envuelto en una densa neblina helada. El aire estaba frío y pesado, como si incluso el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. Carla, aún temblando y abrazada al doctor Schneiderman, miró hacia atrás y vio algo que jamás imaginó. Una figura claramente visible, atrapada dentro de una enorme masa de hielo. Era humanoide, pero sus formas eran distorsionadas, casi demoníacas. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la dirección de ella. Incluso inmovilizada, parecía estar viva y consciente. Su rostro se retorcía en expresiones de odio y frustración, como si supiera que había sido derrotada. Por ahora. El doctor Cooley y su equipo corrieron a verificar los equipos y asegurarse de que nadie más estuviera herido. Todos quedaron impresionados con lo que habían presenciado. Por primera vez, tenían evidencias reales de una entidad paranormal capturada físicamente. «Esto cambia todo», dijo Cooley, observando la figura congelada con una mezcla de fascinación y miedo. «No es alucinación, no es fraude. Esto es real». Carla, aunque aliviada por haber sobrevivido, no sentía victoria. Sabía que esa entidad no se rendiría fácilmente. Tenía un enfoque claro en ella, y ahora, posiblemente, un deseo de venganza. Mientras los técnicos preparaban el transporte seguro del bloque de hielo para análisis más profundo, el Dr. Weber, el psiquiatra escéptico que había dudado de Carla desde el principio, llegó al lugar. Había escuchado hablar del experimento y decidió presentarse, creyendo que podría demostrar que todo no pasaba de ilusión colectiva o manipulación emocional. Pero al ver la figura atrapada en el hielo, simplemente se quedó en silencio. Por unos segundos, solo la miró, sin decir nada. Después, se dio la vuelta hacia el doctor Cooley y preguntó, «¿Cómo es esto posible?». Su voz era baja, casi inaudible, como si temiera la respuesta. Cooley respondió con calma, «No lo sé. Pero estás viendo lo mismo que yo. ¿No es así?». Weber asintió lentamente, pero no hizo más preguntas. En lugar de eso, salió del laboratorio sin despedirse, como si huyera de algo más grande que él mismo. Con la entidad atrapada y los registros de las cámaras guardados como prueba, Carla finalmente tuvo su caso reconocido. Por primera vez, no fue tratada como loca o histérica. Las imágenes hablaban por sí mismas. Sin embargo, la sensación de seguridad duró poco. Esa misma noche, al regresar a la casa de Cindy, Carla despertó con una voz baja y familiar susurrando en su oído, «No me atrapaste».
Solo me hiciste más fuerte. Saltó de la cama, mirando a su alrededor, pero no vio a nadie. La voz había desaparecido, pero el mensaje permanecía grabado en su mente. Algo le decía que la entidad había escapado, o nunca realmente estuvo atrapada. A la mañana siguiente, Carla decidió que ya era hora de dejar Los Ángeles. Necesitaba comenzar de nuevo lejos de allí, lejos de esa energía negativa que parecía perseguirla desde hacía tanto tiempo. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. En la mañana siguiente a esa voz perturbadora, Carla reunió a sus hijos y dijo algo que había estado evitando durante mucho tiempo: «Vamos a irnos de aquí». Sabía que no podía seguir en California. Ese lugar ya no era solo su hogar, sino también un campo de batallas invisibles. Con pocas maletas y muchos sentimientos mezclados, dejaron Los Ángeles atrás. Su destino era Texas, donde tenía algunos parientes distantes y esperaba encontrar algo de paz después de años de terror constante. Al llegar al nuevo estado, Carla buscó reconstruir su vida lejos de los recuerdos del pasado. Alquiló una casa sencilla en una ciudad pequeña, cambió de rutina y trató de mantener a sus hijos lejos de cualquier discusión sobre lo que habían vivido. Sin embargo, a pesar del cambio radical, pronto notó que la entidad no había desaparecido completamente. Aunque los ataques se habían reducido en intensidad, aún se sentían de forma sutil, como si estuviera en retroceso, o solo preparándose para regresar. A veces, durante la madrugada, despertaba con un frío repentino. Otras veces, escuchaba voces bajas llamando su nombre. Los sonidos eran más débiles, casi como un eco distante, pero todavía existían. A pesar de eso, Carla decidió seguir adelante. Comenzó a buscar terapia nuevamente, ahora con profesionales que no dudaban de su historia. También buscó grupos de apoyo para personas que relataban experiencias similares. Sus hijos, a su vez, recibieron tratamiento psicológico cuidadoso. Ambos llevaban cicatrices emocionales profundas, pero con el tiempo recuperaron parte de la normalidad. Tenían miedo del pasado, pero también coraje para construir un futuro diferente. El caso de la familia Moran se convirtió en conocido entre investigadores paranormales. Muchos usaron las grabaciones y testimonios como base para investigaciones futuras sobre entidades inteligentes y obsesivas. El Dr. Cooley continuó siguiendo el caso a distancia, manteniendo contacto con Carla por teléfono. Garantizaba que no era solo un fenómeno raro, era único. Ningún otro caso registraba tanto tiempo de convivencia con una entidad tan persistente. Ya el Dr. Schneiderman, quien había cambiado completamente su visión sobre lo paranormal, escribió artículos académicos sobre el tema, defendiendo la importancia de escuchar a pacientes que relataban experiencias incomunes, incluso cuando parecían imposibles. Años después, Carla concedió una entrevista rara a una revista especializada en casos sobrenaturales. Habló con calma, pero con firmeza: «Sé que parece locura. Yo misma dudé de mí misma durante mucho tiempo. Pero sé lo que pasé. Y sé que existe». Hoy, Carla vive una vida tranquila en el interior de Texas. Prefiere mantenerse en el anonimato y evita hablar demasiado sobre el tema. Pero siempre que alguien pregunta si cree en fantasmas o entidades, responde con seriedad: no todos son imaginarios. Algunos son muy reales y muy peligrosos. El caso de la familia Moran permanece como uno de los más intrigantes de la historia de la parapsicología. No hay explicaciones científicas completas, solo testimonios, vídeos y marcas físicas que nadie ha podido negar. Pero una cosa es cierta: Carla sobrevivió. Sobrevivió al miedo, a las dudas, a los ataques y a la soledad. Y al compartir su historia, ayudó a otras personas a entender que, por más absurdo que parezca, no están solas.